Hay una libreta café, con las esquinas dobladas y las hojas manchadas de humedad, que lleva años guardada en el cajón de mi mesita de noche. No la tiro porque no puedo tirarla, porque adentro están escritas, con la letra apretada y ordenada de don Aurelio Campos, las pruebas de algo que durante décadas preferí creer que había soñado. Pero no lo soñé. Éramos 7 personas en esa finca, y los 7 vimos lo mismo, escuchamos lo mismo, y los 7 terminamos yéndonos de ahí con la misma prisa silenciosa de quien escapa de algo que no sabe cómo nombrar. Yo tengo 74 años. Me tiemblan las manos cuando escribo. Y aún así, aquí estoy. Porque hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba sin antes dejarlas en algún lado. Todo empezó cuando tenía 27 años y no tenía ni un peso en el bolsillo. Llevaba semanas buscando trabajo, cualquier trabajo, cuando un tipo en un mercado me dijo que una finca ganadera en las afueras necesitaba peones para la temporada de otoño. 40 centavos diarios, comida incluida, cama en el cuarto de peones. No pregunté nada más. Agarré lo poco que tenía, lo metí en una mochila de lona, y 3 días después llegué a la loma quieta en la parte trasera de un camión de carga, con los huesos molidos y el estómago vacío, viendo por primera vez ese casco de finca que se abre entre cerros cubiertos de monte tupido. Ezequiel Fuentes era el patrón. Un hombre de unos 50 y pico, espalda ancha, manos que parecían hechas de madera vieja. Te daba la mano una sola vez y te decía las reglas con la misma voz con la que te hubiera dicho el estado del tiempo, sin ninguna emoción extra. Jornada a las 6, comedor a las 12, luces apagadas a las 9. Fin de la conversación. Me dio la vuelta y entró a la casa principal sin esperar respuesta, como si ya supiera que yo me iba a quedar porque no tenía dónde más ir. Ese primer recorrido por la finca lo hice solo, mientras los otros peones descargaban herramientas. Y fue ahí, caminando por el lindero oeste, cuando sentí por primera vez que algo no cuadraba. La cerca de ese lado no era normal. No era la cerca de 3 hilos que uno ve en cualquier potrero para contener ganado. Era alta, 6 postes de altura por lo menos, alambre grueso y bien templado, y varios de los postes eran nuevos, todavía con olor a madera recién cortada en medio de todo ese olor a tierra húmeda y pasto. Alguien los había cambiado hace poco. Alguien había reforzado ese lado específicamente. Del lado del monte. No pregunté. A 40 centavos el día, uno aprende a guardar las preguntas que no tienen respuesta conveniente. Pero esa cerca me quedó dando vueltas esa noche, mientras me acomodaba en el catre del cuarto de peones, escuchando el sonido del viento bajando del cerro, con ese silbido bajo y constante, que tenía algo de respiración, algo de cosa viva. Me dije que era cansancio, que eran los nervios de llegar a un lugar nuevo. Me dormí convenciéndome de que una cerca alta solo era una cerca alta. Qué equivocado estaba. Si esta historia te está enganchando desde el principio, suscríbete y dale like. De verdad ayuda mucho a que más personas puedan escuchar lo que pasó en la loma quieta. Los primeros días la rutina me absorbió completamente, y eso es exactamente lo que hace el trabajo duro cuando es suficientemente agotador. Te vacía la cabeza. Te deja sin energía para pensar en cosas que no tienen nombre. Nos levantábamos antes de que amaneciera, con el frío pegado a la ropa y el aliento saliéndonos en vaporcitos blancos. Y no parábamos hasta que el sol se metía detrás del cerro y la oscuridad bajaba rápido, como si el monte la jalara hacia abajo a propósito. Fue en esos primeros días cuando empecé a conocer bien a los otros. Don Aurelio Campos era el mayor del grupo. Tendría unos 50 años, flaco, de movimientos tranquilos y ojos que miraban todo 2 veces antes de registrar algo. Había sido militar. Eso se notaba en cómo caminaba y cómo organizaba sus cosas. Cada herramienta en su lugar. Cada tarea anotada. Porque don Aurelio anotaba todo. Todas las mañanas sacaba una libreta café del bolsillo del pecho y escribía la temperatura, el clima, lo que había pasado el día anterior. Yo pensé que era la manía de un viejo ordenado. Después entendí que esa libreta era lo más importante que salió de esa finca. Estaba también Magnolia, la cocinera. Una mujer de unos 40 y tantos, pelo negro recogido siempre con el mismo gancho azul, manos rápidas y una forma de moverse por la cocina como si conociera cada rincón de memoria. Porque los conocía. Magnolia llevaba más tiempo que nadie en la loma quieta, más que cualquiera de nosotros.
Y eso que al principio me pareció una ventaja, que hubiera alguien con experiencia en el lugar, después se convirtió en la primera señal de que algo estaba muy mal. Porque Magnolia sabía cosas que no decía. Lo veías en cómo cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por el lindero oeste. Lo veías en cómo revisaba el cielo todas las noches antes de cerrar la cocina, con esa expresión específica de quien está buscando la luna y calculando cuántos días faltan para que desaparezca. Una tarde, unos 10 días después de que llegué, la encontré parada en la puerta trasera de la cocina, mirando fijo hacia el monte. No se movía, no hacía nada. Solo miraba esa línea de árboles oscuros que se cerraban contra el cielo del atardecer. Me paré a su lado sin decir nada y seguí su mirada, tratando de ver lo que ella veía. Pero no había nada, solo monte, solo sombra, solo el sonido del viento moviéndose entre las ramas. Entonces ella dijo, sin voltear, en voz muy baja, como si lo dijera para ella misma. Dijo, cuando el cielo se pone así de quieto, mejor estar adentro. Después entró a la cocina y no volvió a mencionarlo. Y yo me quedé parado ahí, con ese comentario pegado en el pecho como una astilla, sin entender todavía lo que ya había empezado. Lo que Magnolia dijo esa tarde en la puerta de la cocina se me quedó grabado, pero lo enterré debajo del trabajo como uno entierra las cosas que no quiere examinar todavía. Y el trabajo en la loma quieta era suficientemente duro como para enterrar casi cualquier cosa. Los días siguientes los pasé cargando postes, tensando alambre, moviendo ganado de un potrero a otro con ese frío húmedo pegado a la cara que te adormece las mejillas y te deja los dedos torpes dentro de los guantes. La finca era grande. El monte la rodeaba por 3 lados, y uno aprendía rápido a no mirar demasiado hacia esa línea de árboles cuando el sol empezaba a bajar. Fue en esa segunda semana cuando conocí bien a los otros 2 peones que completaban el grupo. Cirilo Mendoza tenía 22 años y era del tipo de persona que procesa todo en voz alta, lo que significa que era el primero en decir lo que los demás estaban pensando pero callando. No era imprudente, simplemente no tenía ese filtro que uno desarrolla con los años de aguantarse las palabras incómodas. Y el otro era Serafín, un hombre mayor de quien nunca supe el apellido, que hablaba tan poco que a veces me olvidaba de contarlo cuando hacía el recuento mental del grupo. Serafín comía, trabajaba y dormía con la misma expresión neutra de quien ya vio suficiente en la vida como para que nada le sorprenda demasiado. Los 7 convivíamos en ese cuarto de peones que olía a madera húmeda y a grasa de botas, con los catres alineados contra las paredes y una sola bombilla colgando del techo que zumbaba bajito toda la noche. Había algo raro en ese cuarto que tardé varios días en identificar. Después lo entendí. Nadie ponía cosas en el lado oeste. Los catres del lado este estaban todos ocupados. El lado oeste, el que daba hacia el monte, estaba vacío. Nadie lo había dicho. Nadie lo había acordado. Simplemente todos habíamos elegido el mismo lado sin hablar del tema, como si hubiera algo en ese muro específico que le dijera al cuerpo, no te arrimes. Eso lo noté, pero no lo mencioné, y así pasaron los primeros días, con esa normalidad tensa que tiene un lugar cuando todavía no pasó nada, pero algo en el aire te dice que es cuestión de tiempo. Lo que rompió esa normalidad fue algo que encontramos un martes por la mañana temprano. Don Aurelio y yo íbamos hacia el potrero norte a revisar el estado de los bebederos cuando lo vimos. Un caballo joven, uno de los mejores de la finca, tirado en el pasto cerca del lindero interior. Muerto, sin marcas de lucha, sin señales de que hubiera corrido o pateado. Simplemente tirado, con los ojos abiertos y esa quietud definitiva que tienen los animales cuando ya no van a levantarse más. El pasto a su alrededor estaba aplastado en un radio de unos 2 metros, como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí durante un rato. Don Aurelio se agachó sin decir nada. Estudió el suelo alrededor del animal con esa calma suya que a veces daba más miedo que el pánico de otros. Midió algo con los dedos. Escribió en su libreta. Después se paró, me miró y dijo en voz baja, «Esto no lo hizo ningún animal que yo conozca». Nada más. Sin dramatismo, sin susto en la voz. Como un médico que da un diagnóstico que no tiene cura. Las huellas que encontramos alrededor del caballo eran bípedas, largas y profundas, con una separación entre pasos que no correspondía a ninguna persona normal.
Alguien o algo había caminado erguido sobre ese suelo húmedo y había dejado esas marcas con el peso de algo mucho más grande que un hombre. Don Aurelio las fotografió mentalmente, las midió y las anotó todas. Yo las miraba sin poder articular lo que sentía, que era una mezcla rara de incredulidad y de ese miedo primitivo que te sube por la espalda cuando algo no encaja con ninguna explicación que conozcas. Fuentes llegó media hora después, llamado por uno de los otros peones. Miró el caballo, miró las huellas, y dijo, con esa voz plana que usaba para todo, que lo moviéramos lejos de la cerca y que avisáramos si encontrábamos algo más. Eso fue todo. Sin preguntas, sin sorpresa, sin esa reacción natural que tiene cualquier persona cuando pierde un animal valioso de forma inexplicable. Fuentes ya sabía. Lo supe en ese momento con una certeza que me bajó por el estómago como agua fría. Ese hombre sabía exactamente qué había pasado y había tomado la decisión de no decírnoslo. Esa noche en el cuarto de peones nadie durmió bien. Cirilo fue el primero en hablar, como siempre. Dijo, «Oye, esas huellas no eran de ningún animal». Y nadie le respondió porque nadie tenía una respuesta mejor. Don Aurelio escribió en su libreta hasta tarde con la linterna entre las rodillas. Y yo me quedé mirando el techo escuchando el viento bajar del cerro, tratando de convencerme de que el sonido que creía escuchar a lo largo de la cerca oeste, ese paso lento y pesado que se movía de un extremo al otro como si estuviera midiendo algo, era solo el viento entre las ramas. Pero el viento no deja huellas bípedas de ese tamaño en el barro, y yo lo sabía. 3 días después de encontrar el caballo muerto, Fuentes puso rifles en la pared del cuarto de herramientas sin decir una sola palabra. 5 rifles colgados en sus ganchos con cajas de munición apiladas debajo, como si siempre hubieran estado ahí, y nosotros simplemente no los hubiéramos notado antes. Pero no estaban antes. Yo conocía esa pared de memoria porque pasaba por ahí 2 veces al día. Esos rifles aparecieron de la noche a la mañana, y nadie preguntó nada porque la pregunta que correspondía hacer era exactamente la que ninguno quería escuchar respondida. Cirilo los miró esa mañana, miró a don Aurelio, y don Aurelio simplemente anotó algo en su libreta y siguió caminando. Eso fue todo. Así funcionábamos en esos días, procesando las cosas en silencio, archivándolas en algún lugar interno donde no estorbaran al trabajo, pero tampoco desaparecieran del todo. Lo que sí cambió de forma visible fue Consuelo, la esposa de Fuentes. Hasta ese momento, la había visto varias veces al día cruzando el patio entre la casa principal y el lavadero. Una mujer de unos 45 años, pelo canoso recogido, movimientos tranquilos. Pero después de los rifles, empezó a no salir de la casa principal después de las 5 de la tarde. No lo anunció. Simplemente dejó de estar afuera cuando el sol bajaba. Una tarde la crucé en el corredor angosto que conectaba la despensa con la cocina, y me miró de una forma que no olvido. No con miedo exactamente, sino con esa lástima específica que tiene la gente cuando sabe algo que tú no sabes, y ya no hay tiempo de explicártelo bien. Esa misma semana Cirilo empezó a hacer preguntas en el pueblo cada vez que alguno de nosotros iba a buscar suministros. No de forma obvia, sino de la manera en que los jóvenes inteligentes hacen preguntas, metidas dentro de conversaciones normales, como al pasar. Y lo que fue encontrando no era tranquilizador. Había habido otras cuadrillas en la Loma Quieta, varias, en años anteriores. Hombres que habían llegado al inicio de la temporada y que se habían ido antes de terminarla, algunos sin cobrar lo que se les debía. Y había un nombre que aparecía en los registros del pueblo como persona desaparecida. Un hombre que había trabajado en esa finca y que un día simplemente no volvió a aparecer en ningún lado. Cirilo me contó todo eso una noche en voz baja, sentados en los escalones del cuarto de peones con el frío cortándonos la cara. Yo lo escuché sin interrumpirlo, y cuando terminó, no supe qué decirle porque las implicaciones de lo que acababa de contar eran demasiado grandes para procesarlas rápido. Lo que sí pensé, y no lo dije en ese momento, fue que Fuentes sabía todo eso. Que había contratado cuadrilla tras cuadrilla con pleno conocimiento de lo que pasaba en esa tierra. Y eso me producía algo más perturbador que el miedo. Me producía una rabia fría, de esas que se quedan. Lo que pasó la semana siguiente lo cambió todo. Fue don Aurelio quien me buscó. Llegó al potrero donde yo estaba trabajando, esperó a que los otros se alejaran lo suficiente y sacó su libreta.
Me la abrió en una página del medio. Ahí, con su letra apretada, había anotaciones de semanas, pero en esa página específica había algo diferente. Era lo que había descubierto antes de llegar a la Loma Quieta, lo que un anciano del pueblo le había contado cuando mencionó el nombre de la finca. El anciano le había dicho que esa tierra no era nueva en lo que estaba pasando, que cada cierto número de años, cuando el cielo se quedaba completamente sin luna, algo bajaba del monte. Que los Fuentes lo sabían desde antes que Ezequiel heredara la propiedad. Que la cerca alta del lado oeste no era para contener el ganado, sino para poner una barrera entre la finca y lo que vivía en ese monte. Y que la cerca, según el anciano, siempre terminaba siendo insuficiente. Siempre, sin excepción, llegaba un punto en que dejaba de importar. Don Aurelio cerró la libreta con calma y me miró. Dijo: «Cuando Fuentes diga que nos vamos sin hacer preguntas y sin esperar que nos repitan la orden. Nada más». Se guardó la libreta en el bolsillo del pecho y volvió a sus tareas como si acabara de comentar algo sobre el estado del pasto. Yo me quedé parado ahí con ese peso nuevo en el pecho, mirando sin ver el lindero oeste, esa cerca alta con sus postes nuevos que alguien había reforzado sabiendo perfectamente que el refuerzo era provisional. Y entendí algo que hasta ese momento no había querido entender del todo. No estábamos en una finca con un problema. Estábamos en un territorio que ya tenía dueño cuando los Fuentes llegaron a ponerle nombre, y ese dueño seguía ahí, en ese monte oscuro y quieto, esperando con una paciencia que no tiene ningún ser humano. Esa noche no hubo viento, no hubo grillos. El silencio que cayó sobre la Loma Quieta cuando se apagó la última luz fue tan completo y tan pesado que se podía sentir físicamente, como una mano grande y fría puesta sobre todo el lugar. Y en ese silencio, desde el lado del monte, empezó un sonido que ninguno de nosotros había escuchado antes. No era un animal, no era el viento. Era algo moviéndose a lo largo de la cerca oeste con un paso lento, deliberado, que conocía el terreno. Y ese paso se detuvo exactamente frente al cuarto de peones y estuvo ahí quieto, sin moverse, durante lo que me parecieron varios minutos, pero que según la libreta de don Aurelio, fueron exactamente 22. Al día siguiente de esa noche, Cirilo amaneció con los ojos de alguien que no había dormido ni un minuto, y con una decisión tomada que todavía no había dicho en voz alta. Lo vi durante el desayuno, mirando su taza de café sin tomar nada, con esa expresión de quien está teniendo una conversación interna muy seria. Magnolia lo observó desde la cocina y no dijo nada, pero yo vi cómo apretaba el trapo que tenía en la mano. Ella sabía lo que significaba esa cara. Probablemente la había visto antes en otros hombres que habían desayunado en esa misma mesa. Esa mañana Cirilo me pidió que fuera con él al pueblo a buscar suministros. Fuentes nos dio el encargo sin mirar a ninguno de los dos, como si ya supiera que algo se estaba moviendo en el grupo y hubiera decidido no interferir. En el camino, Cirilo habló durante casi todo el trayecto. Me contó todo lo que había ido juntando en semanas de preguntas casuales, nombres, fechas, detalles que solo tienen sentido cuando los ves todos juntos. 3 cuadrillas en 5 años, hombres que se habían ido sin cobrar, un nombre en los registros del pueblo que seguía sin tener paradero conocido, y algo más que me dijo con una voz más baja, que el anciano con quien don Aurelio había hablado antes de llegar a la finca no era el único que sabía. Que había una familia en el pueblo que había vivido en tierras colindantes con la Loma Quieta durante generaciones, y que ellos le llamaban a eso que vivía en el monte con un nombre específico, un nombre que Cirilo repitió una sola vez y que yo no voy a escribir aquí porque hay palabras que funcionan como llaves y es mejor no usarlas si no es necesario. Lo que sí me dijo Cirilo, y esto fue lo que más me impactó de toda la conversación, fue el patrón. Cada incidente documentado, cada noche en que algo había ocurrido cerca de la cerca, cada desaparición de animal, cada cosa rara, coincidía con exactitud con las noches de luna nueva. No luna llena, como dice cualquier historia que uno escucha de niño, luna nueva, la oscuridad total, las noches en que el cielo es completamente negro y no hay ni un rastro de luz natural que te ayude a ver lo que se mueve a tu alrededor. Cuando volví a contarle eso a don Aurelio esa tarde, él abrió su libreta en la columna de fechas que llevaba anotando desde que llegamos. Recorrió las fechas con el dedo índice en silencio.
Levantó la vista. Asintió una sola vez. Ya lo había calculado. Por supuesto que ya lo había calculado. Y la próxima luna nueva estaba a 5 días. Esos 5 días los viví con una conciencia nueva del tiempo que no había tenido antes en mi vida. Cada atardecer que pasaba era un día menos de margen. El trabajo seguía siendo el mismo: postes, alambre, ganado, barro, frío, pero todo tenía una textura diferente debajo, como cuando uno sabe que algo se viene y no puede hacer nada más que esperar que llegue. El monte seguía ahí, quieto, verde oscuro contra el cielo gris de esos días de otoño, sin dar ninguna señal de nada. Eso era lo más difícil, que de día no había absolutamente nada que ver. Solo árboles, solo cerro, solo tierra. La noche antes de la luna nueva no dormí. Me quedé en el catre escuchando la respiración de los otros y mirando el techo de madera con esa bombilla apagada y el cuarto en una oscuridad casi completa. Afuera estaba quieto, demasiado quieto. Ese silencio sin grillos que ya había aprendido a reconocer como señal de que algo en el monte había cambiado de posición. Y entonces llegó la noche que Cirilo vio los ojos y nada volvió a ser igual. Había salido a revisar si la tranca del corral estaba bien puesta, algo que ninguno de nosotros debería haber estado haciendo solo a esa hora, pero Cirilo era así. Actuaba antes de pensar cuando se sentía responsable de algo. Volvió en menos de 10 minutos. Entró al cuarto sin hacer ruido, se sentó en su catre y se quedó mirando el piso. Sin linterna. La linterna se había quedado afuera. Don Aurelio fue el primero en hablarle. Le preguntó en voz baja qué había pasado. Cirilo tardó un momento en responder, como si estuviera ordenando lo que había visto para poder describirlo con precisión. Después dijo esto. Dijo que había llegado al corral, que había revisado la tranca, que al darse vuelta para volver, había dirigido la linterna hacia el lindero oeste por reflejo, sin pensar, y que en el borde donde el pasto terminaba y el monte empezaba, había algo parado. No a ras del suelo, a casi 2 metros de altura. 2 puntos de luz pálida que no brillaban como los ojos de ningún animal que él conociera. No devolvía la luz de la linterna como hacen los ojos de los animales en la oscuridad. Simplemente estaban ahí, fijos, quietos, mirando. Y en el momento en que la linterna los alcanzó, se apagaron. No se movieron, no huyeron. Simplemente se apagaron, como si algo hubiera tomado la decisión consciente de cerrar los ojos. Cirilo dijo todo eso con una calma que me preocupó más que el llanto o el pánico. Esa calma era la de alguien cuyo cerebro había decidido temporalmente no procesar lo que acaba de experimentar, porque procesarlo completamente en ese momento era demasiado. Se acostó, se tapó hasta la cabeza y no habló más esa noche. Don Aurelio encendió su linterna, abrió la libreta y empezó a escribir. Yo agarré uno de los rifles de la pared, lo apoyé contra el catre y me quedé sentado en el borde mirando la oscuridad del cuarto y escuchando. Afuera, a lo largo de la cerca oeste, el paso lento y pesado había vuelto. Pero esta vez eran dos pasos distintos, moviéndose en paralelo, con esa coordinación que no tiene ningún animal solitario. Se movían juntos como si se conocieran, como si llevaran años caminando ese mismo lindero de la misma manera. Y eso, más que cualquier otra cosa que había pasado hasta ese momento, fue lo que me heló la sangre de verdad. A la mañana siguiente, don Aurelio puso su libreta sobre la mesa del comedor delante de todos nosotros y la abrió en la columna de fecha sin decir nada. No hizo falta que dijera nada. Los que sabíamos leer seguimos el dedo con la vista y los que no, leyeron la cara de los que sí. La columna era clara, cada incidente marcado con una pequeña cruz al lado de la fecha. El caballo muerto, el primer paso nocturno, los ojos que había visto Cirilo, y al lado de cada cruz, la fase de la luna anotada con esa letra pequeña y ordenada de don Aurelio. Luna nueva, luna nueva, luna nueva. Sin una sola excepción. Cirilo fue el primero en hablar. Dijo, «O sea que no es la luna llena». Y don Aurelio respondió, «Nunca fue la luna llena. La luna llena ilumina. Lo que usa la oscuridad no quiere luz, quiere que tú no veas nada». Cirilo tenía 22 años,
Y en ese momento fue la persona que dijo la cosa más clara que se dijo en todo ese tiempo en la loma quieta. Dijo, claro, un predador que caza en la oscuridad no sale cuando hay luz, sale cuando no hay ninguna. Todos nos quedamos callados un momento con eso encima. Lo que cambió en los días siguientes fue la forma en que nos movíamos por la finca. Nadie lo dijo explícitamente, pero todos empezamos a hacer las mismas cosas de forma natural. Nadie iba solo a ningún lado después del mediodía. Las tareas cerca del lindero oeste se hacían rápido y de regreso al casco antes de que el sol empezara a bajar. Los rifles que Fuentes había colgado en la pared del cuarto de herramientas empezaron a aparecer en distintos rincones de la finca durante el día. Alguien los movía de noche y nadie preguntaba quién. Fuentes observaba todo eso sin comentar nada. Esa capacidad suya de mantenerse neutro frente a todo ya no me parecía autoridad ni firmeza. Me parecía lo que realmente era, la actitud de alguien que lleva tanto tiempo conviviendo con una situación sin solución, que hace mucho aprendió a no gastar energía en reaccionar. La noche de luna nueva llegó con un frío más duro que los anteriores y un cielo tan oscuro que parecía sólido. Esa noche no hubo nadie durmiendo en el cuarto de peones antes de medianoche. Todos estábamos despiertos, sentados o recostados en los catres con la ropa puesta, escuchando. Magnolia había dejado una olla de café caliente en el comedor y había vuelto a su cuarto sin decir buenas noches, lo que era su forma de decirnos que sabía lo que se venía y que prefería enfrentarlo en privado. El primer sonido llegó cerca de las 10 de la noche. El paso que ya conocíamos, pero más cerca que antes, directamente contra la cerca oeste, no a 60 metros en el borde del monte, sino pegado al alambre. Y después del paso, algo que no habíamos escuchado antes, un sonido bajo, gutural, que no era un gruñido exactamente, sino algo más parecido a una vibración, como cuando un motor muy grande trabaja en ralentí. Ese sonido nos recorrió a todos de forma física, no metafórica. Lo sentí en el pecho y en los dientes. Los caballos en el corral norte empezaron a moverse. No a correr ni a encabritarse, sino a apiñarse en el centro del corral, alejándose de todos los linderos al mismo tiempo, con esa quietud tensa de los animales que han decidido que el movimiento no es la respuesta. 400 cabezas de ganado hicieron lo mismo en los potreros. Lo supimos a la mañana siguiente, cuando los encontramos todos arrinconados contra el lado este de sus cercas respectivas. Del lado opuesto al monte, sin que nadie los hubiera movido. Esa noche fueron 2 horas de paso continuo a lo largo del lindero oeste. De un extremo al otro, ida y vuelta, con esa paciencia que no tiene ningún animal salvaje, porque los animales salvajes se cansan, o se distraen, o pierden el interés. Esto no perdía el interés. Esto caminaba con la constancia de algo que tiene todo el tiempo del mundo, y lo sabe. Don Aurelio escribió durante toda esa noche. Yo sostuve el rifle cruzado sobre las rodillas sin apuntar hacia ningún lado, porque Cirilo tenía razón en lo que había dicho una noche antes, aunque no lo había terminado de decir en voz alta. Disparar no iba a resolver nada. Eso lo sentíamos todos. No porque los rifles no sirvieran, sino porque había algo en la forma en que esa cosa se movía, que le decía al instinto más básico de uno que el problema no era de ese tipo. El problema era de otro tipo completamente, y los rifles eran la respuesta equivocada a la pregunta equivocada. A medianoche exacta, los pasos se detuvieron durante unos 20 minutos. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio pulso. Después volvieron, más lentos, con mayor separación entre cada paso, como si algo hubiera cambiado en la intención. Y entonces, por primera vez en todas esas semanas, el alambre de la cerca oeste sonó. No como si algo lo hubiera roto o empujado con fuerza. Sonó como cuando alguien lo toca despacio con un dedo, probando su tensión, midiendo cuánto cede, calculando algo. Ese sonido duró exactamente lo que dura una decisión. Y después, hubo silencio total hasta el amanecer. Nadie habló esa mañana durante el desayuno. Magnolia sirvió el café y los arepas con los ojos bajos, y ninguno de nosotros dijimos nada, porque todos estábamos pensando lo mismo. Que lo que había tocado el alambre la noche anterior no lo había hecho porque no pudiera pasar. Lo había hecho porque todavía no había decidido que era el momento. Y esa diferencia, entre no poder y no querer todavía,
era la cosa más aterradora que ninguno de nosotros había experimentado en la vida. 2 días después de la noche en que el alambre sonó, Javier y Tomás Restrepo se fueron sin decir nada. Un martes antes del amanecer, sus catres estaban vacíos y sus cosas no estaban. No dejaron nota, no avisaron. Simplemente calcularon en silencio que el límite había llegado y se fueron mientras los demás dormíamos, o fingíamos dormir, que para esas alturas era casi lo mismo. Yo escuché cuando se levantaron. Escuché las pisadas en el piso de madera y la puerta cerrándose despacio. Y no dije nada porque no tenía argumentos para pedirles que se quedaran que yo mismo creyera. A la mañana siguiente Fuentes vio los catres vacíos y no dijo absolutamente nada. Esa fue la reacción más inquietante de todas las que le había visto hasta ese momento. Un patrón que pierde 2 peones en plena temporada sin pestañear es un patrón que ya calculó esa pérdida desde antes, que ya sabía que iba a ocurrir, que tiene en la cabeza una ecuación en la que la gente que se va es una variable esperada y no una sorpresa. Los que quedamos éramos 5. Don Aurelio, Magnolia, Cirilo, Serafín y yo. El grupo se había reducido a la mitad en pocas semanas, y la finca se sentía diferente con menos personas. Los espacios entre nosotros eran más grandes, las conversaciones más cortas, como si cada uno estuviera conservando energía para algo que todavía no había llegado, pero que todos sabíamos que estaba en camino. Cirilo pasó esos días más callado que de costumbre, lo que en él era una señal importante, porque su estado natural era el de alguien que procesa las cosas hablando. Lo vi varias tardes sentado en los escalones del cuarto de peones, mirando hacia el monte, con una expresión que no era miedo, sino algo más parecido al cálculo. Estaba midiendo algo internamente, sopesando, llegando a una conclusión. Y una tarde me dijo, sin mirarme, que lo que más le costaba no era el miedo, sino el hecho de que nadie afuera iba a creer nada de lo que estábamos viviendo. Que podíamos salir de ahí y contarlo, y la respuesta iba a ser una sonrisa condescendiente. Eso le dolía más que el resto. Le entendí perfectamente, le entiendo todavía. Serafín, el hombre mayor que casi nunca hablaba, fue el siguiente en irse, pero él lo hizo de otra manera. Una mañana se paró frente a Fuentes, le extendió la mano y dijo con toda la calma del mundo que recogía sus cosas y que necesitaba que le pagaran lo que se le debía. Fuentes le pagó sin discutir. Serafín metió todo en su bolso, se despidió de cada uno con un apretón de mano y caminó por el camino de tierra hacia la carretera sin mirar atrás ni una sola vez. Esa dignidad suya, esa forma de retirarse como quien termina un trabajo y no como quien huye, fue una de las cosas más honestas que vi en toda esa temporada. Quedábamos 4, y la siguiente luna nueva estaba a 10 días. Esos 10 días tuvieron una textura que es difícil de describir. De día la finca seguía funcionando, quedaba trabajo por hacer y lo hacíamos, pero había algo diferente en cómo cada uno de nosotros se relacionaba con el espacio. Todos evitábamos mirar demasiado hacia el monte. No por miedo exactamente, sino porque hay cosas que uno aprende a no convocar con la atención. El monte seguía igual, verde y oscuro y quieto, pero ya no era un fondo neutral. Era una presencia que todos reconocíamos y que por acuerdo tácito preferíamos no darle más protagonismo del necesario durante las horas de luz. Magnolia cocinaba, limpiaba, ordenaba, con esa eficiencia tranquila de siempre, pero empecé a notar que rezaba en voz muy baja mientras trabajaba. No de forma ostentosa, sino como quien mantiene una conversación paralela en un canal que los demás no escuchan. Una noche la escuché desde el corredor y me quedé parado un momento sin entrar, no por respeto, sino porque me produjo algo inesperado, una calma pequeña pero real, como cuando uno encuentra luz en un lugar donde no esperaba encontrarla. La noche de la siguiente luna nueva llegó con lluvia. Eso cambió todo el ambiente de una forma que no anticipamos. La lluvia golpeaba el techo de lámina del cuarto de peones con un ruido constante que tapaba los sonidos del exterior. Y esa pérdida del sonido, que debería haber sido un alivio, resultó siendo peor. Porque uno se acostumbra a monitorear los sonidos de afuera como señal de lo que está pasando, y cuando esa capacidad desaparece, el cerebro llena el silencio con lo que teme. Esa noche estuvimos los 4 despiertos con las linternas apagadas para no ser visibles desde afuera.
Don Aurelio escribía al tacto, con la libreta apoyada en la rodilla. Cirilo tenía un rifle, yo tenía el otro. Magnolia estaba sentada con las manos juntas sobre el regazo, rezando en ese murmullo constante y bajo que ya era familiar. Y entonces, en algún momento cerca de la medianoche, el alambre de la cerca oeste sonó de nuevo. Pero esta vez no fue el toque suave de algo que está midiendo. Esta vez fueron 3 golpes rápidos y deliberados, como una mano que palmea una superficie para llamar la atención. Don Aurelio dejó de escribir. Cirilo apretó el rifle. Magnolia no cambió el ritmo del rezo. Y después, en el silencio entre los golpes y lo que vendría a continuación, escuché algo que no había escuchado antes. Una voz. No palabras, no un sonido animal. Una voz, baja y modulada, que venía del lado del monte, como si algo hubiera decidido en ese momento probar un canal de comunicación diferente. Miré a don Aurelio en la oscuridad, y aunque no podía ver su cara, supe que él también la había escuchado, porque dejó de respirar durante varios segundos. Y eso, viniendo de un exmilitar que había pasado décadas sin inmutarse ante nada, era la peor señal posible. Esa voz duró exactamente lo que dura un suspiro largo, y después no volvió. Pero los 4 la habíamos escuchado, y los 4 pasamos el resto de esa noche sin dormir, con ese sonido rebotando en algún lugar del cerebro, donde se guardan las cosas que no tienen explicación cómoda. A la mañana siguiente nadie la mencionó durante el desayuno. Magnolia sirvió el café, Cirilo comió sin hablar, don Aurelio escribió en su libreta, y yo miré mi taza durante un rato largo antes de tomar el primer sorbo. Había algo en nombrarla que se sentía peligroso, como si darle palabras la hiciera más real de lo que ya era. Fue ese mismo día cuando el ganado hizo algo que ninguno de nosotros había visto antes. Durante la mañana, mientras don Aurelio y yo revisábamos el estado del potrero sur, las reses que estaban dispersas por todo el campo empezaron a moverse sin que nadie las arreara. Primero de forma individual, después en grupos, todas en la misma dirección. Hacia el este. Hacia el lado opuesto al monte. Se fueron juntando en el rincón noreste del potrero con esa lentitud tranquila de animales que han tomado una decisión colectiva sin necesidad de comunicársela entre ellos. 400 cabezas arrinconadas contra la cerca este, quietas, mirando hacia el monte con los ojos muy abiertos y los músculos del lomo tensos bajo el pelo. Don Aurelio los observó durante un tiempo largo. Después dijo en voz baja: «Cuando el ganado te dice algo, hay que escucharlo. Es más barato que ignorarlo». Lo anotó en su libreta y no dijo nada más, pero esa tarde lo vi hablar solo durante varios minutos, caminando despacio por el corredor de la casa principal, con las manos atrás y la cabeza baja, en la actitud de alguien que está llegando a una conclusión que no le alegra, pero que ya no puede seguir postergando. Esa tarde fue cuando vi a Fuentes diferente por primera y única vez en todo ese tiempo. Estaba parado en el corredor de la casa principal, mirando el potrero sur, mirando ese ganado arremolinado contra la cerca este, y en su cara no había la expresión calculadora de siempre. Había cansancio. Un cansancio viejo y pesado, del tipo que se acumula durante años de cargar algo que no se puede soltar y no se puede resolver. Consuelo salió y se paró a su lado sin decir nada, y los dos se quedaron mirando el ganado juntos durante un momento que se sintió muy privado, como algo que no debería haber visto. Me alejé sin hacer ruido. Esa noche don Aurelio me buscó. Llegó al potrero donde yo estaba recogiendo herramientas al final del día, esperó a que quedáramos solos, y sacó la libreta. La abrió en las últimas páginas escritas y me la pasó sin decir nada. Eran anotaciones que yo no había visto antes, más densas que las habituales, con párrafos completos en lugar de las entradas cortas de siempre. Era lo que había averiguado antes de llegar a la loma quieta, todo completo, incluyendo lo que el anciano del pueblo le había dicho sobre el historial de esa tierra, los nombres de los hombres que habían pasado por ahí, el que nunca volvió, la familia de tierras colindantes que llevaba generaciones llamando a eso del monte con un nombre que don Aurelio había anotado, pero que yo no voy a repetir aquí. Y al final de esas páginas, escrita con una letra más grande que el resto, una frase que se me quedó grabada para siempre. Decía: «La tierra no distingue entre el que llegó primero con escrituras y el que llegó primero sin ellas. Ella solo recuerda quién estaba antes». Don Aurelio cerró la libreta, me miró,
y dijo lo que yo ya sabía que iba a decir. Cuando Fuentes diga que nos vamos, nos vamos. Sin preguntas, sin demoras, sin volver a buscar nada que hayamos olvidado. Asentí. No había nada que agregar. Lo que no sabía todavía era que esa conversación iba a ocurrir esa misma noche. Fuentes reunió a los 4 que quedábamos en el comedor después de la cena. Se paró frente a la mesa con Consuelo al lado y habló durante menos de 2 minutos. Dijo que había arreglado con una operación vecina para trasladar el ganado antes de que llegara el frío fuerte. Dijo que moveríamos todo al amanecer siguiente. Dijo que quien quisiera continuar con él en la nueva operación podía hacerlo, y quien no, recibiría lo que se le debía más 2 semanas extra. No lo llamó huida, no lo llamó derrota, lo llamó decisión de temporada, con esa voz plana y firme que no pedía opiniones ni dejaba espacio para preguntas. Consuelo estuvo parada a su lado durante todo eso, sin decir una palabra, con las manos juntas frente a ella, y esa expresión que yo había visto pocas veces en la vida, la de alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo, y finalmente siente que el peso empieza a ceder. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a la paz que viene después de tomar una decisión que ya no admite más postergación. Nadie respondió nada en ese momento. Cirilo miró la mesa. Don Aurelio anotó algo en su libreta. Magnolia asintió una vez con la cabeza apenas, y fue suficiente. Y yo me quedé mirando a Fuentes pensando en todas las cosas que nunca nos había dicho, en todas las cuadrillas anteriores, en el hombre que no había vuelto, en la cerca alta del lado del monte con sus postes nuevos que alguien había reemplazado sabiendo que era provisional, y no sentí rabia en ese momento sino algo más extraño, algo parecido a la comprensión involuntaria de un hombre que cargó demasiado solo durante demasiado tiempo, y al final tomó la única decisión que siempre estuvo disponible, pero que le costó años aceptar. Esa noche empezamos a empacar en silencio, y afuera, en el lindero oeste, el paso comenzó antes que de costumbre, como si supiera. Esa noche empacamos con el sonido del paso afuera, y nadie dijo en voz alta lo que todos sabíamos, que algo en ese monte había registrado el cambio en nuestra rutina con una precisión que no debería ser posible. Porque el paso había empezado antes de lo habitual, antes de que el cielo se pusiera completamente negro, como si la decisión que Fuentes había anunciado en el comedor hubiera llegado al otro lado del lindero por algún canal que ninguno de nosotros podía explicar. Empacar en ese contexto es una experiencia rara. Uno mete las cosas en el bolso con movimientos mecánicos mientras una parte del cerebro está permanentemente orientada hacia el sonido de afuera, calculando distancia, calculando si el paso se acerca o se aleja, calculando si el alambre va a sonar de nuevo. No sonó esa noche. El paso continuó durante horas, constante, de un extremo al otro del lindero oeste, pero sin los golpes ni la voz que habíamos escuchado la noche anterior. Era como si hubiera 2 registros distintos de actividad, y esa noche correspondiera el registro más contenido, el del paso largo y paciente de algo que no necesita apresurarse porque tiene certeza del resultado. Dormí 2 horas antes del amanecer. Cuando me desperté, don Aurelio ya estaba listo, sentado en su catre con el bolso entre los pies y la libreta en la mano, escribiendo las últimas anotaciones de esa noche con la linterna apoyada en el hombro. Lo miré un momento sin decir nada, y él levantó la vista y asintió una vez. Era suficiente comunicación para lo que había que hacer. El amanecer de ese día tenía un frío diferente a los anteriores, más seco, con el aliento saliéndonos en nubes densas y la escarcha cubriendo el pasto del patio con esa capa blanca que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Fuentes ya estaba en el patio cuando salimos, con los caballos enjaezados y el ganado empezando a moverse hacia la salida, con una disposición que nadie esperaba. Esas 400 cabezas que llevaban días arrinconadas contra la cerca este se movieron hacia el camino sin necesidad de arreo, como si hubieran estado esperando exactamente esa señal. Como si ellos también hubieran pasado la noche con los bolsos hechos. Consuelo salió de la casa principal con 2 bolsos y el hijo de ellos, Daniel, un muchacho de unos 16 años que durante toda la temporada había estado en la casa y al que yo había visto muy pocas veces. Cargaba una caja con cosas de la cocina
y caminaba con la cabeza baja y esa rigidez específica de los adolescentes cuando están en situaciones que los adultos no les explican, pero que ellos perciben perfectamente. Magnolia salió detrás con su bolso y su gancho azul en el pelo, igual que siempre, como si salir de una finca al amanecer, huyendo de algo innombrable, fuera una mañana más. Cirilo se me acercó mientras esperábamos que Fuentes terminara de asegurar la carga del carro. Me dijo en voz baja: ¿Tú crees que volvemos alguna vez? Le dije que no lo sabía. Él asintió. Dijo: yo tampoco lo creo. Y lo dijo sin tristeza exactamente, sino con esa aceptación tranquila de alguien que ya terminó de negociar con una realidad y simplemente la está reconociendo en voz alta. Salimos cuando el sol todavía estaba bajo, 9 personas y el ganado moviéndose por el camino de tierra hacia el este. El ruido de los cascos en el suelo helado, el vaho de los animales en el frío de la mañana, los bolsos golpeando contra las piernas. Nadie habló durante el primer tramo. El casco de la loma quieta fue quedando atrás despacio, los techos oscuros contra el cielo gris del amanecer, la cerca alta del lindero oeste visible hasta el último momento, esos postes nuevos que alguien había clavado sabiendo que no eran la solución, sino solo el gesto de alguien que todavía no estaba listo para aceptar la derrota. A los 2 kilómetros miré hacia atrás por primera vez. Los edificios ya eran pequeños desde esa distancia y se veían completamente ordinarios, como cualquier finca de cualquier lugar, sin ninguna señal visible de todo lo que habíamos vivido ahí. Esa normalidad desde lejos siempre me ha parecido la parte más perturbadora de la historia. Que las cosas que guardan algo terrible se ven exactamente igual que las que no guardan nada. Seguí caminando, y entonces la noche última me cerró completa en la cabeza como una puerta, porque en ese momento entendí lo que todavía no había terminado de procesar de las últimas horas de la loma quieta. Esa última noche, entre la medianoche y las 3 de la mañana, algo había ocurrido que no era lo mismo que las noches anteriores. El paso a lo largo del lindero oeste había cambiado su patrón completamente. En lugar del recorrido de un extremo al otro, constante y sin pausa, había empezado un movimiento diferente. Lento, muy lento. De ida y vuelta en un tramo corto, no más de 30 metros frente al cuarto de peones, como alguien que camina de un lado al otro de una habitación mientras espera que algo termine. No era exploración, no era medición del perímetro, era espera. Una espera activa, consciente, con una calidad de atención concentrada que lo diferenciaba de todo lo que habíamos escuchado antes. Don Aurelio lo había anotado con esa precisión suya. Había escrito: patrón de movimiento modificado a partir de medianoche. Recorrido reducido, velocidad reducida, concentración frente a cuarto de peones. Duración, 3 horas exactas. Cesación abrupta a las 3:15. Sin causa observable. 3 horas caminando de un lado al otro frente a donde estábamos nosotros, sin intentar entrar, sin hacer ruido adicional. Solo ese paso lento y constante que tenía, y esto es lo que más me costó aceptar entonces, y me cuesta todavía, una calidad inequívoca de despedida. Como si eso que vivía en el monte supiera que nos íbamos y hubiera decidido pasar esas 3 horas simplemente estando ahí, del otro lado del alambre, en esa última noche, que era nuestra última noche en su territorio. No sé qué hacer con esa interpretación. La he revisado muchas veces en décadas y siempre llego al mismo lugar incómodo. Que tal vez no era amenaza lo que había en ese movimiento, que tal vez era reconocimiento. Y que esas dos cosas, en ese contexto, son igualmente perturbadoras. Lo que vi cuando miré hacia atrás por segunda vez me detuvo en seco en medio del camino, y el ganado siguió moviéndose alrededor de mí, como agua alrededor de una piedra. En la cresta del cerro sobre el lindero oeste de la loma quieta había una figura. Grande. De pie. Completamente quieta. A esa distancia no podía distinguir detalles, solo la silueta contra el cielo gris de la mañana. Pero la silueta era suficiente para saber que era erguida, que era grande, y que estaba mirando la columna moverse hacia el este, con una atención que se sentía físicamente a 2 kilómetros de distancia, como cuando uno sabe que alguien lo está mirando sin necesidad de verlo. Me quedé parado mirándola durante lo que don Aurelio después calculó en 4 minutos, porque él también la había visto y también se había detenido a mi lado sin decir nada.
los dos mirando esa figura en la cresta que no se movía, que no hacía ningún gesto, que simplemente estaba ahí, observando con esa paciencia que ya conocíamos bien. El ganado pasaba entre nosotros, y la figura con total indiferencia, los cascos golpeando el suelo helado, el vaho saliendo en nubes cortas, todo completamente ordinario, excepto esa silueta quieta en el cerro, que nos miraba irse de lo que era suyo. Don Aurelio anotó en su libreta esa tarde: figura observada en la cresta sobre el lindero oeste, posición erguida, sin movimiento durante 4 minutos de observación. Después cerró la libreta y guardó el lápiz en el bolsillo con un clic pequeño y definitivo, como quien pone punto final a algo. Y siguió caminando. Yo también seguí caminando, y no miré hacia atrás una tercera vez, porque había algo en ese gesto, en seguir mirando hacia lo que uno deja atrás, que se sentía como una invitación a quedarse, y yo ya había tomado la decisión de no quedarme. Los 9 kilómetros restantes hasta la operación vecina los hice en silencio, con ese frío seco, metiéndose por el cuello de la chaqueta y los pies entumecidos dentro de las botas, pensando en muy pocas cosas concretas. Eso es lo que hace el cuerpo cuando ha procesado demasiado, simplifica, reduce, te deja funcionando en lo básico para que puedas seguir moviéndote. Un pie delante del otro, el camino de tierra, el ganado delante. El sonido de los cascos, el aliento en el frío. Llegamos a la operación vecina al mediodía. Fuentes arregló el boarding del ganado en menos de 1 hora, con la eficiencia de alguien que ya había hecho esa llamada mentalmente muchas veces antes de hacerla en persona. Pagó lo que debía, agradeció lo que había que agradecer, y esa misma tarde tomó un transporte con Consuelo y Daniel hacia la ciudad más cercana. No dijo cuándo volvería. No lo dijo porque los dos sabíamos que no volvería. Cirilo y yo nos despedimos esa tarde en el patio de la operación vecina. Nos dimos la mano y nos miramos un momento sin saber bien qué decir, porque no hay palabras establecidas para despedirse de alguien con quien compartiste algo que ninguno de los dos va a poder contarle bien a nadie. Al final Cirilo dijo: «Cuídate». Y yo dije lo mismo. Y eso fue suficiente. Perdí su rastro después de ese día y nunca lo volví a encontrar, que en ese entonces era fácil perder el rastro de alguien si uno no hacía el esfuerzo activo de mantenerlo. Don Aurelio se quedó en la zona, volvió al pueblo y vivió ahí durante muchos años. Nos vimos algunas veces a lo largo de las décadas, siempre brevemente, siempre con esa economía de palabras de los dos que no necesitan repasar lo que ya está claro. 2 meses antes de morir, me mandó un mensaje diciéndome que tenía algo que darme. Fui a verlo. Estaba en su casa, flaco y lento, pero con los ojos todavía iguales, esa mirada de 2 veces antes de registrar nada. Me recibió, me sirvió café, y me puso la libreta café sobre la mesa sin decir nada. La misma libreta de siempre, con las esquinas dobladas y las hojas manchadas de humedad. La empujó hacia mí con un dedo y dijo: «Esto ya tiene dueño, y no soy yo». La agarré. No supe qué decir. Él tomó su café como si no hubiera pasado nada importante, y cambiamos el tema. Murió 3 semanas después. La libreta lleva años en el cajón de mi mesita de noche. La he leído completa 4 veces. Cada vez encuentro algo que había pasado por alto, algún detalle en los márgenes, alguna fecha que conecta con otra cosa, alguna nota pequeña que don Aurelio escribió para sí mismo y que dice más en una línea que páginas enteras de otro. La Loma Quieta se vendió después de que los Fuentes se fueron. Hubo un intento de operación ganadera que duró una sola temporada. Los registros dicen baja productividad del suelo y dificultades logísticas. Eso dice el papel. Eso es lo que el papel puede decir. Hay una cosa que aprendí en esos 2 meses en la Loma Quieta que ninguna otra experiencia de mis 74 años me ha enseñado con la misma claridad. Que los mapas y las escrituras y los nombres que le ponemos a las cosas son acuerdos entre nosotros, no acuerdos con todo lo que existe. Nosotros decidimos que una firma en un papel significa posesión. Pero hay territorios que funcionan con reglas mucho más antiguas que cualquier papel. Reglas que no reconocen nuestra autoridad para firmar nada en su nombre. Llegamos, clavamos postes, templamos alambre, y creímos que eso era suficiente para establecer quién manda. No era suficiente. Nunca lo fue. El error no fue quedarnos,
El error fue creer desde el principio que teníamos derecho a quedarnos sin preguntarle a nadie. Tengo 74 años y las manos me tiemblan cuando escribo. Hay cosas que uno no puede llevarse sin dejarlas en algún lado. Esta es una de esas cosas. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste todo esto hasta el final. Si una noche escucharas ese paso lento y pesado, caminando a lo largo de la cerca de tu casa, sin prisa, de un extremo al otro, sabiendo que afuera hay algo que tiene todo el tiempo del mundo y que claramente sabe que tú estás adentro, ¿te quedarías o te irías? Y si te irías, ¿en qué momento exacto tomarías esa decisión? Déjame tu respuesta abajo, de verdad quiero saber qué harías tú. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.